Buenas noches, gracias a los dos por estar aquí, bienvenidos. A ver, a lo que ha escalado el incidente, la denuncia, el deseo de remover a 7 magistrados de la Junta Nacional de Justicia ha sido, yo creo que no estaba en los cálculos de sus promotores, ¿no? Que llegue a Naciones Unidas, que ahora incluso la Junta no descarte ir a la Corte Interamericana, que es la instancia que pertenece al sistema interamericano, que también el Congreso busca que se corten relaciones, que se corte todo tipo, incluso hasta de pagos, o sea, que seamos unos morosos deudores y que no le paguemos nada a la OEA. Y también no es algo oculto que critican a la ONU y también, bueno, la Cancillería le metió una reprimenda al señor coordinador residente. ¿Hasta dónde va a llegar esto para ti, Beatriz? Yo creo, Jaime, que esto va en la línea un poco de lo que comentábamos la última vez que venía hace varias semanas, que es una arremetida múltiple contra una de las instituciones que aún quedan, creo, todavía con una cierta conformación independiente, ¿no? Lo de la Junta Nacional de Justicia viene por varios frentes. Se le ha puesto una demanda de amparo por parte de la Fiscalía de la Nación. La misma Fiscalía de la Nación los ha llevado ante el Tribunal Constitucional en un proceso competencial, que fueron, recuerdo, los últimos temas de los que conversábamos. Pero hace 3 semanas no se veía venir que ahora encima el Congreso es otro actor más que quiere aplicar un procedimiento que ciertamente se ha aplicado 2 veces antes. Hay que recordarle a la ciudadanía que en el 2010 y en el 2018 se ha sacado consejeros por faltas graves, pero que eran evidentes. A un señor lo agarraron cobrando coimas a jueces y fiscales, o sea, lo agarraron infragante y cobrando coimas, que era el señor Efraín Anaya, y entonces, en un plazo más o menos razonable de unas 5 semanas, la Comisión de Justicia sacó un informe y con eso se le destituyó en el Pleno por falta grave. Y el otro caso grande es el caso de los hermanitos, fue un plazo también sumamente célere, en menos de 2 semanas todas y todos escuchamos los audios de la vergüenza, en donde se hablaban de 10.000 verdecitos y se hablaba de arreglar sentencias. Y ese proceso empezó primero contra 2 exconsejeros y luego a todo el Pleno de lo que fue el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Muy rapidito, ciertamente, se sacó el informe final y por una falta que evidentemente era grave, nuevamente los habíamos agarrado con los audios en la masa, igual que al otro señor lo cogimos con la plata en la masa, entonces se acreditó la gravedad y entonces procedió a la remoción de estas personas. Yo creo que la ciudadanía lo que tiene que preguntarse es, ¿estamos en supuestos realmente iguales, análogos ahora? O sea, ¿hemos encontrado a los señores y señoras de la Junta Nacional de Justicia ahorita cobrando coimas? ¿O es que nos caen mal, nos gustan o no nos gustan sus opiniones? Los hemos escuchado pidiendo 10 palos verdes, como escuchamos a los hermanitos, los hemos escuchado ahorita arreglando sentencias de violación sexual, ¿o es que diferimos de su criterio jurídico? Porque podemos diferir de su criterio jurídico, no todas y todos tenemos que estar de acuerdo en un Estado constitucional, pero una cosa es falta grave y otra cosa no lo es. Y si no son los iguales los supuestos, la consecuencia tampoco tendría que ser igual, Jaime. Ahora, Miguel Ángel, el asunto ha llegado, como lo decía en la presentación, a niveles en los que Naciones Unidas, primero se pronuncia el señor Igor Garafulich, que es el coordinador residente, pero luego está el señor Volker Türk, que es el alto comisionado de Naciones Unidas. Y la respuesta de la Cancillería ha sido llamarle la atención a Garafulich, ¿no? Decirle, básicamente, estamos, ¿no?, nuestra extrañeza, ¿no?, y por favor las políticas son así y así. ¿Cuál es tu impresión de este aparente enfrentamiento con la ONU? A ver, yo creo que para que la gente que nos ve y nos escucha sienta ordenada el tema, es que, Beatriz, usted está hablando de un asunto de derecho interno, de un pleito de pugnas entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia y hace relación a elementos fácticos. Y que ha escalado a... Y yo no entro allí, yo me quedo en lo que tú estás diciendo, en el impacto que ha provocado un pronunciamiento del representante, ¿no es cierto?, residente de las Naciones Unidas en el país, que es contrario
a la naturaleza de la actuación de las Naciones Unidas. La resolución 2131 del 21 de diciembre de 1965, Jaime, es claro al señalar que está prohibido, es inadmisible cualquier intento o acto de intromisión en los asuntos internos de un Estado. Entonces, lo que hemos visto es un pronunciamiento, no es una resolución de las Naciones Unidas, no emana de la Asamblea General, que como sabes es el órgano estrella del sistema internacional planetario. La próxima semana se están reuniendo, ¿no es cierto? Entonces, ha sido atípico y es un pronunciamiento, fíjate tú, donde emite una calificación, primero, de la separación de poderes. La separación de poderes no es un asunto del derecho internacional, sino del derecho interno. Pero Turk dice que son lineamientos de Naciones Unidas. No, porque, fíjate, cuando dice que le preocupa que se investigue, a nadie podría preocuparle en su sano juicio que desde afuera entre verticalmente al derecho nacional una preocupación por investigación. O sea, ni siquiera hablo de la remoción, que sería la consecuencia de la investigación. Lo que está diciendo el comunicado es que le preocupa que se investigue y que como consecuencia de ello, el artículo 157 se puede aplicar. Entonces, te leo la cita exacta. Sí, le pido al Congreso, el señor desde Ginebra, ¿no? Sí. Le pido al Congreso que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia de la judicatura y el respeto al equilibrio de poderes. ¿Ah, sí? Cita principios de Naciones Unidas y en virtud o en el contexto de esos principios lanza estas dos. ¿Estás leyendo el pronunciamiento? Sí. El pronunciamiento lo que está diciendo es que lee más y fíjate lo que dice. Dice que la investigación que pueda generar la remoción. O sea, lo que no puede haber, Jaime, es que las Naciones Unidas se preocupe por un proceso interno. O sea, eso no puede, no es objeto de la ONU. No puede entrar porque eso ya es calificar la naturaleza de un acto del puro derecho nacional. Mira, la naturaleza del principio de intervención está en el artículo 2.7 de la Carta de la ONU. Es prohibitivo, no solamente para los estados, sino para los demás sujetos del derecho internacional, intervenir, penetrar, lacerar, violentar o relativizar el principio de soberanía del Estado. Ahora, este enfrentamiento, porque es claramente un enfrentamiento, sobre todo quienes lo encienden desde el Congreso, hablando de retirarnos, ¿no? La ONU nos quiere gobernar, la ONU está con nosotros y todo lo demás. ¿Hasta dónde escala? Porque lo que dice Miguel Ángel es que la ONU no tiene por qué meterse en estas cosas. Y eso es lo que supongo le habrá dicho la canciller, ¿no? Me imagino, ¿no? Yo creo que acá hay claramente en la mesa dos posiciones sobre cómo entender las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional, ¿no? Yo claramente no me adscribo a la línea del profesor McKay, o sea, yo creo que más bien hay relaciones de complementariedad entre el derecho interno y el derecho internacional. ¿Cómo así? Y más bien, para ponerlo en términos muy sencillos, ¿qué pasa cuando una amiga o un amigo tuyo te toca la espalda, Jaime, y te quiere hacer entrar en razón, ¿no? Eso es intromisión en tus asuntos internos, porque hasta donde yo sé no ha venido ninguna tanqueta de la ONU, ha salido un pronunciamiento que no es ni de un órgano político de la ONU, es de la representación internacional, recordándonos los estándares internacionales que están vigentes a un país, además, que se estrella en vulnerar derechos a través de procedimientos, ¿no? Entonces, es un llamado a la conciencia, si quieres le haces caso, y parece que en nuestro país, además, somos campeones y campeonas en no hacerle casos a los llamados de exhortación que vienen de la índole internacional. Entonces, a los consejos que te dan, tú les puedes dar la espalda o los puedes mirar, y aquí prácticamente, realmente no les hacemos caso. Yo creería que más bien, cuando la casa está alborotada, haría bien mirar hacia afuera para ver cómo te ven los otros y las otras, ¿no? Cuando se pronuncia Naciones Unidas, cuando se pide activar mecanismos como la Carta Democrática Interamericana, lo que se está buscando es que otros ojos, quizás con más frescura y menos apasionamiento que el interno, puedan mirar lo que aquí no se ve. O sea, si regresamos muy chiquito al punto, ¿por qué están haciendo esta investigación? O sea, ¿estamos realmente
frente a personas en la Junta Nacional de Justicia a las que hemos chapado en graves actos de corrupción? O sea, ¿realmente la ciudadanía que te sigue, Jaime, cree que estamos en un supuesto igualito al del señor Anaya del 2010 y al del 2018? Porque si no es un supuesto igualito, entonces sí tiene sentido que nos preocupemos por qué rapidito les quieren investigar. Entonces no sería extraño que ningún órgano, así como un amigo se preocupa por tu bienestar, ni las Naciones Unidas, ni la OEA, ni ningún otro organismo se preocupe de que se haga una investigación, que todos sabemos que no es solamente una investigación, ¿no? Sino que busca terminar con la remoción de estas personas. El punto de Beatriz, Si ¿no? me permites, creo que Beatriz está confundiendo. Yo entiendo cuando se trabaja derecho interno, porque el ejemplo que ella nos dice no es lo que corresponde al derecho internacional. Dice que la ONU y el Perú son amigos. En el ejemplo no son amigos. Sería Perú con cualquier otro país, porque la relación es plana horizontal. La ONU es supranacional. Esa es una confusión que yo veo muy a menudo en los abogados del derecho nacional. Y claro, los comprendo. Pero aquí tenemos que entender, lo segundo, la ONU no puede tener ni en el ejemplo tanques ni nada, porque la ONU no tiene capacidad coactiva ni coercitiva. Lo que tiene la ONU es un Consejo de Seguridad y tiene cascos azules que no son fuerzas coactivas, sino más bien fuerzas de mantenimiento de la paz, que es otro tema, pero que cuando se dice que la ONU, la forma como lo grafica, que no van a venir los tanques de la ONU, la gente está pensando que la ONU puede tener calidad coactiva. No tiene, salvo el Consejo de Seguridad, para asuntos de seguridad colectiva o para el incumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Tengo que decirlo porque en verdad es casi como una suerte de mezclar papas con camote cuando no corresponde. Hay que diferenciar. Aquí lo importante es que la supranacionalidad, Beatriz, la naturaleza kelseniana, que es básica, por favor, la teoría pura del derecho que se aprende en el primer año de la carrera, la naturaleza de la supranacionalidad es precisamente para contribuir a esto que se llama equilibrio en el sistema internacional. Entonces, la ONU, que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial como foro político, lo que busca justamente es actuar para contribuir a fenómenos de paz, no para desequilibrios. Mira, las Cortes no pueden emitir sentencias, ni la ONU por su asamblea, producir hacia el interior de los estados pugnas, desequilibrios, hecatombes, cualquier cosa que provoque o genere desestabilización, porque es contrario al espíritu y a la naturaleza de la Carta de San Francisco de 1945, que dice que el objeto es el mantenimiento de la paz y de la tranquilidad planetaria. Se está confundiendo, en verdad, el verdadero rol de la ONU respecto del derecho nacional. ¿Se está confundiendo entonces? Yo creo que claramente hay dos visiones, ¿no? O sea, en el mundo hay dos visiones respecto de cómo debería relacionarse el derecho internacional con el derecho interno de los estados. Creo que a quienes nos siguen les queda claro que cualquier pronunciamiento que haga un órgano internacional aquí es un atentado contra las líneas del derecho internacional y contra nuestra soberanía. Esa es una línea que siguen muchas políticas y políticos, no hay que ser abogada o abogado para tenerlo claro, ¿no? Y hay otras personas que más bien les parece mejor cuando tú acoges estándares internacionales y nutres eso para proteger derechos. Esa es la línea en la que yo me adscribo. Lamento que, digamos, las personas se tengan que perder demasiado en lo que no es importante. ¿Qué es lo importante acá? Definir si a nosotros como ciudadanía nos parece bien que en el Congreso se esté debatiendo o no la salida de la gente que está en la Junta Nacional de Justicia. Y que eso ha despertado pronunciamientos hasta de Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal, etcétera. Si la gente hace ruido, hay un viejo adagio que dice que cuando hay ruido, todos deberíamos o todas deberíamos prestar atención. Digamos, aquí la sede internacional, como los gremios empresariales o las diferentes iglesias que están sacando pronunciamientos, creo que cumplen el rol de un ruido que prende el sonido sobre algo en lo que la ciudadanía tendría que estar atento. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia, Jaime, la fundamos, creen que la fundó un presidente, pero la fundamos cuando salió el escándalo de los cuellos blancos. Se supone que es un órgano que se ha creado para que las juezas, jueces y fiscales, y además la jefa de la OMPE o el jefe de la OMPE y quien preside además el RENIEC,
sean personas independientes. Entonces, en el fondo lo que está en juego es quiénes van a ser juezas, quiénes van a ser jueces, quiénes van a ser fiscales en el Perú, quién va a presidir el RENIEC, quién va a presidir la OMPE, quién va a presidir las autoridades de control del Poder Judicial y quién va a presidir la autoridad de control del Ministerio Público. Ese es el poder real que tiene la Junta Nacional de Justicia. Eso es lo que nos estamos jugando. O sea, ese paquete completo de poder público es lo que nos estamos jugando. Si todo el mundo hace ruido, tanto aquí en sede interna como afuera, es porque así de grave es que haya una eventual remoción de un grupo de 7 personas que ha tenido concurso público para estar donde está. No son gente a la que se le nombró por su CV, son personas que han pasado un examen, te pueden gustar o no, pero esas personas han pasado un concurso público de selección que además fue bastante, digamos, abierto y multiinstitucional. Solo una cosa. El asunto que trata Beatriz, digamos, evidentemente tiene que ver con el derecho interno y la Constitución, etcétera. Pero también puedo hablar de derecho interno. Pero por supuesto que sí. Pero lo que quiero decir es que lo que dice Turk es, voy a abrir comillas, no es el pronunciamiento, es lo que habla Turk. Le pido al Congreso peruano que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia de la judicatura y respeto al equilibrio de poderes. Es decir, existe, y lo tengo aquí, un documento que se le denomina Principios de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura. Es decir, hay un marco sobre el cual Turk habla y dice, cuidado, países miembros, hay aquí principios y lo que se desprende es que los están vulnerando, ¿no? A ver, esto es muy importante. Primero, que la invocación de los principios de las Naciones Unidas es parte de la normalidad del sistema internacional. Pero mira la respuesta desde el derecho. Voy a ser abogado del diablo, ¿ya? Porque yo tengo una percepción sobre este asunto del derecho interno. Pero fíjate tú, si no existiera el artículo 157 de la Constitución Política, que de manera literal dice que por causa grave los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos, si no existiera, yo podría entender eso que están llamando algunos golpes parlamentarios. ¿Por qué? Porque sale de la línea del sistema positivo que tiene una regla básica de compromiso. Cuando analizamos los actos de facto, los actos de jure, ¿qué cosa es lo que hacemos? No miramos si salió de la legalidad o no. O sea, por favor, la dinámica del derecho interno, si no partimos de la Constitución política, entonces nos desaguisamos del sistema y empezamos a hablar de cualquier cosa. Tenemos derecho interno y también somos países miembros de las Naciones Unidas. Lo que te quiero decir es eso. Y hay una lista de principios que países miembros deben acatar. Los principios de las Naciones Unidas son principios que, primero, el Estado peruano los hace suyos, los hace propios, porque hay una concordancia entre el derecho internacional y el derecho interno. Pero es un principio, dime o no, el principio de legalidad. El principio de legalidad y el principio de constitucionalidad de las normas jurídicas, si no hubiera ese artículo 157, entonces... Estamos entrando al derecho interno. Sí, ya hace buen rato. Y si no lo hubiera... No, pero ahora le has metido diente. Es que te estoy explicando. Me parece muy bien. Que si no hubiera ese artículo, entonces habría una ruptura, habría un quebrantamiento. Es lo que le pasó a Castillo, por ejemplo. ¿Qué hizo Castillo para que esté en estos momentos procesado? Fundamentalmente porque... Un golpe. Yo llamo ruptura democrática conforme la Carta Democrática. Es decir, salió de los parámetros de la Constitución política. Eso es lo que debe preocupar a los peruanos. Lo que pasa entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a la dinámica del derecho interno, se llama pugna. Las pugnas se producen en el derecho nacional o interno. Esas pugnas de ida y vuelta lo que no pueden es extravilarse, salir de las normas jurídicas, porque entonces nos anarquizamos. Permíteme, nos detenemos ahí. Que no se salgan de las normas. Así es. ¿Qué dice exactamente el artículo 157 de la Constitución? Y si este se condice con la investigación que se abre, proceso sumarísimo, a la Junta Nacional de Justicia. Ya, justamente eso es el punto con el que hemos arrancado, ¿no? El 157 te habilita a sacar a las personas que están en la Junta por una falta grave. Entonces, lo que tenemos que definir es qué es una falta grave. Exacto.
Los casos previos que he comentado, creo que a cualquier persona sin ser abogada y abogado le queda claro que es una falta grave. Hay un montón de colegas que discuten que hay que hacerlo mucho más específico. Yo la verdad es que no me pongo tan exquisita. Ahí dice falta grave y creo que recibir una coima por nombrar jueces, juezas y fiscales, pedir 100 coquitos como se les escuchó a los hermanitos, a todo el mundo le queda claro que es falta grave. Ya. Pero lo que estamos discutiendo ahora es falta grave, sacar un pronunciamiento es falta grave, no tener un determinado acuerdo jurídico respecto de una de las integrantes es falta grave, decidir de una determinada manera en la Junta Nacional de Justicia, eso es falta grave. O sea, estamos en alguna situación, algo ha pasado en el país, Jaime, en los 3, 4 últimos meses, que nos hayamos perdido en tu programa, que realmente la Junta Nacional de Justicia, eso grave, que justifique este procedimiento. Mi aproximación es que no, y por lo tanto, está bien que todo el mundo encienda las alarmas, porque ese procedimiento solamente tiene sentido para supuestos evidentemente graves, porque además es muy rápido. Yo creo que hay una enorme confusión en Beatriz. Usted está confundiendo. Lo que dice la Constitución no habla de faltas graves, habla de causa grave. Entonces, esto es muy importante. Y lo que Beatriz, los ejemplos que pone son de delitos. Recibir coima, eso se llama delito. La causa grave es, por ejemplo, cualquier situación que produzca un menoscabo, una desacreditación, le quite legitimidad a la actuación de un aparato del Estado, en este caso de la Junta. Eso es una causa grave. ¿Crees que existe una causa grave? Perdóname, es que estoy definiendo la causa grave en la hermenéutica constitucional. Pero digamos con ejemplos. Que no necesariamente tiene que ser un delito. Cuidado con eso. Entonces, Beatriz nos pone ejemplos punitivos. No dice eso la Constitución. La causa grave es mucho más extensiva que una sola circunstancia de carácter penal. Y por eso mismo es que, siendo la Junta, el Consejo Nacional de Magistratura anterior, que fueron destituidos por naturalezas punitivas, eso sí. Causas graves, ¿no? Sí, pues, pero por eso se ajustó a la Constitución. Pero por eso te digo que no es sinónimo causa grave de elemento punitivo. Cuidado con eso, porque si no, entonces la Constitución. Pero por eso. Si ¿Hay no causa grave entonces para ti? Es que el constituyente no hubiera puesto causa grave, hubiera puesto por delitos será removido. Esto lo sabe Beatriz, que es abogada, ¿no? Nuevamente entonces, creo que acá el colega se confunde, entonces, ¿no? Hay, quizás para que todo el mundo nos entienda. ¿Alguien sabe si están condenados los hermanitos? Esa es la razón por la que la Constitución no dice delitos. Porque si dijera delitos, tendríamos que esperar la condena. ¿Tenemos condena de alguno de los hermanitos? No tenemos condena de todos los hermanitos. Por eso pero fueron destituidos. Tú dices causa grave, puedes poner situaciones delictivas o no delictivas, pero no necesitas probarles la responsabilidad penal. Obviamente podrían ser situaciones no delictivas. Entonces, me está dando la razón, porque lo que yo estoy diciendo... El colega está haciendo una interpretación lo que yo estoy diciendo... busca confundir a la ciudadanía. Lo que yo estoy diciendo es que la causa grave no es sinónimo de delito. Me está diciendo ahora que no solamente es delito, sino algo más. Eso es lo que quiero establecer. La hermenéutica no es una práctica casual, casuística, empírica. La hermenéutica se trabaja. El acto interpretativo de la Constitución supone tener vectores que van mucho más allá de está claro lo de la hermenéutica. Razonamiento. ¿Cuál es la causa grave? Ya te lo dije. ¿Cuál? La causa... No, en el caso. Bueno... En la denuncia. Bueno, yo no te puedo decir cuál es la causa grave porque yo no estoy haciendo un juicio de valor. Lo que yo sí te puedo decir es que el argumento que usa el Congreso es que ha habido un adelantamiento de opinión sobre un exfiscal de la Nación. Ese adelantamiento sobre una fiscal de la Nación evidentemente crea una desestabilización y genera un acto de ilegitimidad y de desconfianza en la naturaleza de acción de quienes eligen, nombran jueces y fiscales. Por eso es que lo van a investigar. ¿Te das cuenta? Entonces, ese asunto
como no va a ser una causa grave. No estoy diciendo que la Junta haya caído en eso, porque yo tengo mi lectura. Pero sí lo has dicho un poco. Lo que te estoy explicando es el acto interpretativo. Claro, por eso. Entonces, su interpretación es que sí hay causa grave o la habría. No, bueno, ¿no? Si se comprueba que hay un adelantamiento de interpretación por una Junta que nunca debe tenerla, porque para eso es una Junta que tiene que gozar de imparcialidad, que tiene que ser transparente, ecuménica, para garantizar que los jueces y fiscales en verdad cumplen su objeto ontológico, que es la administración de justicia con jueces probos. Y con independencia. Y con independencia. Es que ahí está el punto. Dime entonces si eso no va a ser grave. A ver. Por favor. Beatriz. A ver, para las personas que nos siguen nuevamente, ¿no? Se supone que tú para entrar a la Junta Nacional de Justicia tienes que pasar 10.000 exámenes, un examen, una entrevista y un montón de garantías para entrar. ¿Cómo se interpretan las causales para salir? Las interpretamos de forma súper amplia, o sea, a esta categoría causa grave. Le hacemos una interpretación súper extensiva para que entre todo lo máximo que se nos puede ocurrir, o le damos, como dicen todos los principios internacionales y hasta constitucionales, una interpretación razonable para que no entre, sino lo estrictamente necesario y lo que sea evidentemente y claramente grave. Eso podría incluir delitos, por supuesto, no delitos también. Nadie dijo delitos, colega, o sea, el que hizo su interpretación claramente fue usted. Pero los casos que he puesto son los casos que hemos tenido en la realidad. Los casos que hemos tenido son los casos que creo que a cualquier ciudadana y ciudadano son los que cumplen el fin del derecho. A todas y a todos nos parecen graves. ¿Y por qué está bien que la Constitución diga causa grave? Porque ninguno es delito todavía, ninguno de los hermanitos los tenemos sancionados y sin embargo los pudimos sacar de su cargo. Entonces la Constitución no es el Código Penal. Exactamente, porque son procedimientos de índole político, son de control político, pero tiene que haber una cosa evidente. Por eso, Jaime, la gran pregunta que tiene que hacerse la ciudadanía es, hemos hecho un esfuerzo entre el 2018 al 2019 para construir el proceso de selección de esta Junta, que salga un ente colegiado medianamente independiente y ahora resulta que se les puede sacar por una interpretación extensiva de que no nos gusta cómo razonan, cómo interpretan el derecho, no nos gustan sus posicionamientos. Entonces pasamos de haber sacado magistrados por recibir coimas, pasamos de haber sacado magistrados por escucharlos, transar resoluciones, a sacar magistrados porque no nos gustan sus opiniones jurídicas. Ese es el estándar de independencia judicial que le preocupa a los organismos internacionales y que nos debería preocupar también en sede interna. Ese es un punto interesante. Yo creo que es, en verdad que me parece muy temerario lo que dice, porque los que están llamados a emitir un juicio de valor jurídico político sobre la Junta, según la Constitución, es el Congreso. O sea, no son los amigos de la esquina ni el grupo del Chavo del Ocho. Tenemos que ser serios y claros. Si no, ¿para qué se llama Congreso de la República? Entonces, ¿para qué lo dice la Constitución? Eso fue preparado por los constituyentes. O sea, no seamos empíricos en las interpretaciones. Por eso yo siempre digo que tenemos que ser bastante hermenéuticos y no caer en el discurso político ideológico. Repito, hay pugnas. Bueno, las pugnas se tienen que resolver. ¿Cómo se resuelven? Tenemos pues un sistema orgánico donde hay instituciones que mal que bien con todo funcionan. Si a la Junta la sacara, por ejemplo, el Consejo de Ministros, eso evidentemente quién lo va a querer, quién lo va a aceptar, eso no se puede hacer. Pero la Constitución dice que es el Congreso de la República. Circunscribámonos a las reglas que tenemos. ¿Cómo se llama eso? Se llama convencionalismo, Jaime. Y el convencionalismo es básico para no caer en la barbarie del derecho. Y entonces, ¿por qué las Naciones Unidas ha dicho lo que ha dicho? ¿Cómo? ¿Por qué las Naciones Unidas entonces ha dicho... Otra vez, las Naciones Unidas, en estos momentos, las Naciones Unidas de hoy, no es las Naciones Unidas desde cuando se formó el gran proceso westfaliano. ¿Qué significa Hay una eso? relativización del concepto de la soberanía. Ingresan a cada rato, creen que la soberanía y el principio de no intervención que América Latina, que México, que Perú y que otros países desarrollaron, donde nadie podía ingresar, porque para eso se llama principio de soberanía del Estado. ¿Cómo es posible que ahora
para asuntos del puro derecho interno, porque esto es derecho interno, la pugna es interna, desde afuera van a salir a decir... Pero te vuelvo a decir, lo de Turk, los principios que tiene las Naciones Unidas respecto a la judicatura y su independencia, ¿dónde quedan? No, pero otra vez con lo mismo. Te acabo de explicar. No, te digo. Bueno, es que son principios del derecho internacional que recogen las Naciones Unidas y que las dice que el derecho interno debe de cumplirse. Pero es una subjetividad por parte de las Naciones Unidas, porque no ingresan al derecho nacional quienes deben de asumir la objetividad de lo que pasa en el derecho interno. Son las instituciones tutelares que rigen nuestra vida interna de acuerdo con el ordenamiento jurídico. A ver, entonces ahí lo que plantea Miguel Ángel es que es el derecho interno, es la Constitución finalmente, y pues lo que ha hecho, debo interpretar eso, tienes de ahí una intervención más, claro, que lo que ha hecho la Cancillería está bien, ¿no? Manifestarle la extrañeza al señor representante, el señor Garafulich, y listo. Y no te metas más en asuntos internos. Es básicamente lo que ha pasado, ¿no? Sí, la verdad es que ya creo que a todos nos queda claro que hay dos posiciones respecto a cómo se maneja el derecho internacional. No nos vamos a poner de acuerdo con el colega en cómo hay que relacionarse con el derecho internacional. Acá hay claramente dos escuelas, aunque el colega crea que la suya es la verdadera. Sin embargo, yo quiero regresar a lo que es realmente lo importante. ¿Qué es lo importante? Aquí hay independencia en el Congreso de la República porque bajo todo ese diálogo que estamos teniendo en tu mesa, Jaime, todos estamos presuponiendo que este Congreso de la República, con menos de 10% de aprobación, al que toda nuestra ciudadanía quiere, al que toda nuestra ciudadanía le reconoce 10.000 virtudes, va a ser independiente y va a llevar el proceso súper bien. Porque como es una falta grave, así como se hicieron de forma rápida en los procesos previos del 2010 y del 2018, y se hizo súper rápido, se hizo rápido porque a todo el mundo le quedó claro que era claro la falta. Ahora, como a todos nos queda clara la falta, este órgano independiente va a resolver, porque sabemos cómo va a resolver. Se hizo en el 2010, terminó en destitución, se hizo en el 2018, terminó en destitución. Entonces, quien no quiera ver qué es lo que va a pasar ahora, en verdad se está cegando los ojos. Entonces, en este Congreso creemos que va a tener independencia, que este proceso se está iniciando sin ánimos de remover. Por eso es que en estos comunicados se habla de la independencia. Porque no es que esté mal los juicios políticos, Jaime. Yo en esta mesa he venido varias veces a hablar de por qué el Congreso no hace juicios políticos. El Congreso es un foro político. El Congreso está bien que haga juicios políticos. Eminentemente si tuviéramos un caso en que la Junta evidentemente tuviera una inconducta por parte de sus integrantes, bravo, que les hagan juicio político y que lo saquen, como pasó con los hermanitos en el 2018. Y no necesitaríamos una sentencia penal para eso. Por supuesto que no, y nadie ha dicho lo contrario en esta mesa. Pero estamos en un supuesto así. Porque si no estamos en un supuesto así, Jaime, lo que va a pasar es que por una razón que la mayoría de la ciudadanía no tiene ni siquiera clara, que en teoría son 5 motivos que casi nadie tiene claros, vamos a terminar sin Junta Nacional de Justicia en menos de un mes. Entonces, nos demoramos a una reforma constitucional y meses de meses en seleccionarlos para que en menos de un mes nos quedemos sin integrantes de la Junta porque no nos gustan ciertas cosas de su criterio. Eso es lo que está en juego y eso es lo que atenta contra la independencia judicial. Eso es lo que no te da garantías de un procedimiento regular, ¿no? La interpretación de Beatriz, por lo que entiendo, es se está utilizando el marco constitucional, legal, el derecho interno y todo lo demás, para, mediante un proceso político, quitar, retirar, remover a magistrados sin causa aparente de gravedad en sus actos. Yo que estoy en la última parte de tu programa, yo fui decano de una facultad de Derecho. Entonces, si, no Beatriz, pero si yo tuviera un profesor que tuviera el discurso de Beatriz, no lo pondría para que dicte introducción al derecho porque ahí es donde formas alumnos. Tú no puedes interpretar la naturaleza de un artículo como el 157 por si el Congreso tiene más o menos aprobación. Eso nunca hagan, porque estamos llevando a que la hermenéutica constitucional dependa de criterios políticos. El derecho es el derecho. No debemos salirnos de allí porque entonces otra vez nos anarquizamos. Enseñar
a los estudiantes de Derecho y luego a los abogados a entrenarse en la interpretación, en la exégesis y en el acto hermenéutico del derecho, veo que sigue costando todavía. Es parte de la crisis de la formación del abogado. Ahora el derecho está sumamente compenetrado con la política y entonces termina siendo el discurso, ya no el discurso de lo que quieres respecto de la constitución política, sino de los criterios fácticos, como por ejemplo, ¿será o no correcto que a una Junta Nacional de Justicia se le pueda remover si el Congreso tiene más o menos aprobación? ¿Eso es jurídico? Eso no es jurídico. Por favor, seamos claros. A ver, como se dice en el Congreso, por alusión. Tienes, digamos, la posibilidad de decir lo que quieras decir, y yo solamente añadiré que creo que lo que Beatriz estaba intentando decir es que hay un marco constitucional, pero lo interpretan políticos. Y finalmente hay un filtro político, pero no sé, a ver, ¿qué tienes que decir? Y claramente para quienes nos siguen, claramente no trabajamos en la misma facultad de Derecho, aunque no sé qué intenta decir mi colega respecto de la educación legal claramente, y no voy a discutir de qué facultad viene cada uno, porque me parece una bajeza de su parte, pero diré que Derecho y política en nuestro país, para cualquiera que nos sigue, no están desvinculados. Y para cualquiera que haya hecho estudios especializados en Derecho Constitucional, le quedará claro que Derecho y política, tanto en la realidad como en la teoría, en los estudios teóricos y en la práctica, y sobre todo en nuestro país, van íntimamente de la mano. Más en procedimientos como que resuelven órganos que son representativos y que responden a ciertas fuerzas que no siempre representan intereses generales, sino más bien, a veces, parecen más intereses privados, ¿no? Como lamentablemente este Congreso. La facultad de remover al CNM, o en su momento, hoy, la Junta Nacional de Justicia, por supuesto que la tiene el Congreso. El asunto es, en un Estado constitucional, tú puedes hacer lo que te da la gana con las facultades que tienes, tú puedes salir a la calle, puedes hacer lo que te da la gana en la calle o tienes límites para usar las facultades que tienes. El Congreso, por supuesto, que puede investigar a la Junta Nacional de Justicia. Puede hacerlo bajo los términos que le dé la gana, en cualquier circunstancia. O los del artículo 156. ¿No? O solamente en esos supuestos. Es decir, solamente cuando no le parece su criterio o en aquellos supuestos que realmente lo valgan la pena. Eso es lo que está en discusión. Y creo que todo lo demás queda para la anécdota, Jaime. Muchas gracias por la convocatoria. Claro Yo creo que en verdad no deberíamos, salirnos del espectro jurídico, que es lo que queremos decir. Exacto. El derecho es uno solo. Cuando el derecho, está contaminado, la política ingresa, las interpretaciones son tan extensivas que lo desnaturalizan. Por eso vemos una enorme carga de acciones jurídicas, entre comillas, que en verdad coluden con la naturaleza del derecho. En otras palabras, tenemos administración de justicia, tenemos argumentos jurídicos pobres porque no están fundados en la esencia del derecho. La carga interpretativa debe ajustarse a lo que hemos aprendido en las facultades. Por eso hago esta invocación. Cuando te digo que soy profesor de Derecho y he dirigido una facultad es porque nos preocupa la formación. El abogado tiene que ceñirse a una carga de aprendizaje y de enseñanza sin salirse, porque entonces te vuelves político, pues. Entonces yo, por ejemplo, vengo aquí a hacer una explicación hermenéutica, no una explicación subjetiva, política o ideológica o por la tendencia de un grupo, sino nos pegamos. ¿Para qué? Para que tengamos orden, para que no nos salgamos de esto que se llama ordenamiento jurídico y lo que se llama regla estatutaria de la vida social. Ordenamiento jurídico es lo que justamente dice la ONU, que está el Perú saliéndose con la decisión del Congreso. Esa parte no la entiendo bien. Mira, cuando las Naciones Unidas habla, cuando las Naciones Unidas emite una resolución, entonces eso emana de un mecanismo plural que es la Asamblea General.
esto que ha hecho el señor coordinador residente no ha emanado de allí. No es una resolución como la que te dije en las 21:31. No, es un pronunciamiento. Además, y es un pronunciamiento atípico, porque no es una práctica de las Naciones Unidas emitir ese tipo de pronunciamientos. Las Naciones Unidas solo emiten recomendaciones y que emanan de la Asamblea General, porque si no entonces todo el mundo comenzaría a emanar, a decir cosas, y eso impacta negativamente en el derecho nacional o derecho interno. Por eso es que tiene que haber un nivel de correspondencia. Mira, otra vez. Lo que dice Turk, tampoco. Es que para el colega todo eso es ideología, pues ese es el problema. O sea, estas pretendidas lecturas que la ciudadanía que nos sigue, digamos, escucha con atención y dice, esto es derecho, esto es política. Mentira. O sea, no existe una lectura jurídica que sea neutra, apolítica, aideológica. Todas las lecturas tienen detrás una defensa de intereses. Por algo, esa lectura que tú has presentado de las Naciones Unidas, que a unos les puede gustar, a otros no les puede gustar, es derecho, por supuesto que es derecho. Uno puede discrepar con esa interpretación, por supuesto que puedes discrepar de esa interpretación. Pero esta mirada que desde ciertos sectores de nuestra sociedad se hace. Lo mío es jurídico y es limpio y yo no defiendo a nadie. Y el resto son los malos y defienden a un sector. Estas miradas son las que creo que tenemos que revertir, ¿no? Porque no está mal el ejercicio del control político. Ojalá tuviéramos un control político mejor encaminado. El problema es cuando detrás de esos controles políticos, detrás del derecho, ¿no?, con argumentos jurídicos, uno puede ver que no hay realmente, o se pueden discutir en todo caso, las razones que están detrás, ¿no? Y aquí opiniones vas a encontrar diversas, sí, claro. Y eso es lo rico de una democracia. Claro. Esas divisiones, digamos, que buscan jerarquizar unas como mejores que otras, es la que creo que en un ordenamiento democrático es la que deberíamos combatir. Ojalá pudiéramos vivir en pluralidad. Que eso es parte del discurso del progresismo que ingresa desde las relaciones internacionales al derecho y empieza a volver elástico. Cuando se vuelve elástico, cuidado que se vuelve... el progresismo. Claro, hay un progresismo que está penetrando en la naturaleza normativa. ¿En las Naciones Unidas también? Pero por supuesto, ¿no has visto cómo, por ejemplo, Nicolás Maduro y su gobierno han presidido la Comisión de Derechos Humanos? ¿Te acuerdas? Entonces, evidentemente que hay un progresismo que está impactando en asuntos pétreos que son garantistas. Entonces, ¿qué pasa cuando el progresismo ingresa en la norma jurídica? Se vuelve caprichoso. Pero Beatriz se pregunta si Maduro es progresista. Sí, yo me pregunto si Maduro es progresista, porque es un dictador, antiderechos, no cree en los derechos de las personas, no cree en las libertades, no cree en nada de lo que la mayoría de personas defenderíamos, ¿no? Estoy hablando de la relativización de los derechos y en este caso de los derechos humanos. Es decir, cuando tú tienes en la norma jurídica el ingreso de la visión progresista, ¿qué es lo que estás haciendo? Que la norma sea interpretada por el capricho, por como te convenga. Y entonces eso es riesgoso, porque entonces el sistema convencional, que es reglas, pasa a un segundo plano. ¿Y qué prima? Prima la subjetividad, prima lo que a ti te parezca, prima ese criterio abierto que condice evidentemente enormes forados y la gente, la sociedad se queda pues pasmada porque empieza todo a anarquizarse. En una sociedad donde tú quieres evidentemente conservar ratios estratégicas garantistas, tienes que ceñirte, si no entonces ya no tengamos constitución política. Pues, más bien para tener el orden que tanto defiende el colega, salgamos todas y todos a fiscalizar que el Congreso haga bien ese procedimiento, mejor que lo archive, porque si no, ahí sí vamos a vivir en la anarquía. Es decir, si queremos una sociedad más o menos ordenada internamente, veamos que no se atropelle y se usen bien las facultades de control político, que no parece ser lo que va a pasar. No entraría a decir que mejor o no el Congreso, porque eso no nos corresponde. Los abogados tenemos que hacer el juicio hermenéutico, no juicio político. De acuerdo. Yo les agradezco mucho. Ha quedado claro, por lo menos ante el público, que, así como sucede en la vida misma,
aquí nuestros invitados mantienen dos posiciones, que es más o menos lo que está pasando en el espectro. Beatriz Ramírez y Miguel Ángel Rodríguez Mackey con nosotros. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, Jaime. Vamos a